Señor, qué bendición el poder darme nuevamente esta oportunidad, este privilegio, la vida sobre todo para poder estar en este lugar nuevamente desde Melchor de Mencos, Guatemala, para las naciones. Damos gloria al Señor y toda honra es para Él. Gracias, amada iglesia, que ya te estás conectando, amada audiencia que nos ven a través de este medio social. Qué bendición por cada uno de ustedes que tienen sed, que tienen hambre de la palabra del Señor, que están dispuestos a recibirla, a ponerla por obra, a vivirla, porque eso es el mandato del Señor. Damos gracias al Señor por este día tan bendecido que nos ha regalado, que nos tiene con salud ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar, si vas en tu vehículo o estás en tu trabajo y desde ahí te estás conectando, pues qué bendición. Y el Señor pues nos va a revelar su corazón en esta hermosa hora. Damos gracias al Señor por esta palabra y por este día tan glorioso, y le vemos esas palabras de gratitud. Padre amado, te honramos, te glorificamos, te damos honra, te damos gloria a ti, soberano Rey grandioso. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias porque eres tú el que va a revelar tu corazón, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, por cada una de las personas que se conectan a través de este medio social, que reciben tu palabra, que la viven, que la ponen por obra. Gracias también por los que comparten tu palabra. Tu palabra no regresa vacía, tu palabra cumple ese propósito y tú sabes a quiénes llega esta palabra, porque solo tú conoces el corazón de cada uno, Padre amado, y los que están dispuestos a recibirla y a vivirla, Padre celestial. Yo te doy gracias y a ti sea toda honra, toda gloria, todo honor, porque solamente tú mereces, Padre, toda nuestra exaltación, porque tú eres el Dios todopoderoso. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. También gracias por la iglesia. Gracias por cada una de todas las personas que nos acompañan en este en vivo y que también llega a las diferentes naciones, a esas diferentes personas en diferentes ciudades, en diferentes pueblos. Damos gloria a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Qué bendición. Vamos a hablar bajo el tema: la imagen de Cristo puede ser alcanzable. Dice la palabra del Señor: la imagen de Cristo puede ser alcanzable. Ese es el tema que nos trae el Espíritu Santo. Y por favor acompáñenme en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 13. Acompáñenme por favor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor: los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, gloria al Señor. La palabra nos habla tan claro y dice que desde el momento que tú y yo nacemos de nuevo en el reino de Dios, somos hechos hijos de Dios. Eso lo habla en Juan capítulo 1 versículo 12, pero lo vamos a ver más adelantito. Por el momento el énfasis está en Juan 1:13 y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira qué glorioso. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo dentro del reino de Dios, es ahí donde nosotros nos convertimos. Desde el momento que lo confesamos, que lo recibimos y creemos en Él, desde ese momento somos hechos hijos de Dios, porque es ahí donde Él nos somete al proceso para que tú y yo nazcamos de nuevo.
Y ahí nos va a hablar la palabra, está a la luz de las Sagradas Escrituras, el proceso de cómo Él nos somete hasta llegar al bautismo. Y cuando llegamos al bautismo, es ahí donde nosotros somos sepultados juntamente con Cristo. Es ahí donde nacemos en una novedad de vida. Por lo tanto, debemos de tener claro los que ya somos parte del reino de Dios, que debemos de expresar una transformación. Debemos de nacer de nuevo para poder expresar transformación. Y es este el tema que el Espíritu Santo nos va a revelar a la luz de las Sagradas Escrituras para que tú y yo nos sometamos a esa verdad. Ya basta de ser hijo ilegítimo. La palabra dice hijo bastardo. Ya basta de ser hijo simulando, donde no estás al 100% con el Señor. ¿Cuántos creyentes hoy en día la iglesia se ha acomodado por mucho tiempo? En general ha tenido la idea de que la perfección y la santidad solo se puede alcanzar hasta que lleguemos al cielo. ¿Cuánta gente con esta ideología equivocada hoy en día y que cree que hasta cuando lleguemos al cielo, allá vamos a ser santificados y perfeccionados? Cuando la palabra nos dice que es aquí, en la tierra, donde nosotros debemos de alcanzar esa santidad y esa perfección, porque son alcanzables. Si no, Cristo no lo hubiese dejado establecido, o el Padre no lo hubiese dejado establecido de esa manera, y no hubiese enviado a su Hijo como modelo de que sí se puede alcanzar esa santidad y esa perfección aquí en la tierra. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial nos exige que aquí en la tierra tú y yo debemos de expresar esa transformación, esa perfección en nuestra vida. Por eso dice la palabra que el Padre no ha provisto a su Hijo Jesucristo para darnos vida. Y al darnos vida nos está dando su naturaleza misma. ¿Por qué nos ha provisto el Padre a Jesucristo? Pues para darnos vida. Pero por lo tanto, en esa vida, Él ha puesto esa naturaleza misma de Cristo y ha puesto esa genética de Cristo en tu vida y en mi vida para los nacidos de nuevo. Por eso dice la palabra, desde el momento, ¿en qué momento sucedió esto? Desde el momento que creímos en Él, que lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, es ahí donde su naturaleza y su genética es puesta. Por eso dice que para recibir la vida de Cristo hay que nacer de nuevo. Esta es la diferencia. Cumpliendo con el diseño establecido en las Escrituras. ¿Y cuál es ese diseño establecido en las Escrituras? Pues dice que el diseño nos muestra ese proceso que lleva a personas ¿a dónde? Nos lleva a un arrepentimiento, nos lleva a creer en Jesucristo, nos lleva a confesar a Cristo, nos lleva a morir juntamente con Cristo. Son 4 pasos que nosotros damos desde el momento que nos convertimos hasta alcanzar esa vida nueva. Y es ahí, ese proceso, está a la luz de las Sagradas Escrituras, donde el Señor nos revela que debemos de hacer cada uno de estos pasos hasta llegar a las aguas bautismales. Por eso dice la palabra que el Señor y Salvador, cuando nosotros nos bautizamos, dice que en el agua para morir a nuestra vida pasada y resucitar a una nueva vida en Cristo, el diseño nos dice que cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, nos levantamos a una nueva vida. Porque ahí es puesta en nosotros la vida de Cristo, su naturaleza, su simiente. Y esto es tan solo
el comienzo del proceso de transformación hacia la imagen de Cristo. Muchos nos conformamos solamente con tener su naturaleza, su genética y su simiente. Y creemos que con eso ya basta y nos estancamos, nos acomodamos. El problema es de que ya no le damos lugar al Espíritu Santo para que Él transforme nuestra vida, sino que nos quedamos únicamente con sus genes, pero no desarrollamos el potencial, no desarrollamos sus dones, no desarrollamos sus talentos, no desarrollamos lo que Él ha puesto en tu vida y en mi vida. Y así pasa como un ejemplo en la vida secular. Yo puedo tener las habilidades, ya sea de parte de mis padres, porque las habilidades también se pueden dar en la genética. En esos genes pueden ser transmitidas. Pero si yo puedo tener esos genes puestos por mis padres con esa capacidad que ellos tienen, porque son muy inteligentes, porque son personas con la capacidad de ver más allá, y yo lo puedo tener, lo puedo heredar, pero si yo no me esfuerzo a través de tener una buena educación, a través de ir más allá, a un conocimiento más amplio, entonces no voy a desarrollar aunque esté en mis genes. Y lo mismo es con el Señor. Dentro de su reino, Él ya puso su genética desde el momento que me convertí. Pero de mí depende que yo desarrolle lo que Él ha puesto en mí. Mira qué diferencia. Por eso dice la palabra que nadie puede alcanzar la perfección sin ser transformado si no ha nacido de nuevo. Definitivamente. Nadie puede alcanzar la transformación, la perfección, ni ser transformado si no ha nacido de nuevo. Definitivamente. Por eso es que hoy en día la iglesia, la gente creyente no está expresando transformación. Y es tan claro conocer a alguien que no ha nacido de nuevo. Cuando un creyente no ha nacido de nuevo, no puede expresar transformación, no puede expresar perfección en su vida. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, sigue con su vana manera de vivir. Él sigue aún viviendo como el mundo vive, aún en sus paradigmas, aún en su religiosidad, vive aún en sus tradiciones. Aunque plasmado en el sistema humano, pero no está viendo el diseño de Dios, no se ha sometido al gobierno de Dios, a hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto no puede nacer de nuevo y no puede expresar transformación. Así de sencillo es. Por eso es aquí la importancia de los creyentes de hoy en día, que debemos de retomar esta palabra para nuestra vida y hacerla realidad, donde le demos ese seguimiento hasta alcanzar esa perfección, esa transformación en nuestra vida. No podemos quedarnos conformados solo con el hecho que tengamos su naturaleza. Es ahí donde el Espíritu nos habla y dice: ya no es el tiempo de estar viviendo como el mundo vive. Por eso el mundo no ve la diferencia en los creyentes de hoy en día, porque los creyentes no están expresando transformación. Y lo vamos a ver que es una falta de responsabilidad. Lamentablemente, cuando tú y yo no entendemos el propósito de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida desde antes de la fundación del mundo, es ahí donde nosotros seguimos viviendo de igual manera. Pero es una falta de responsabilidad nuestra, porque el proceso de transformación y de madurez en nuestra vida
eso viene únicamente si yo me someto, si yo me determino a ser gobernada por Cristo. Por eso dice que la ciencia ha realizado estudios en relación a la herencia humana, basándose en el estudio de la genética. En el ADN humano está contenido que la colección total de los genes de una persona. Pero los genes tienen una gran influencia en el comportamiento del ser humano. Nuestro comportamiento cultural, que es nuestra cultura, y nuestro comportamiento genético, y el idioma en nuestra cultura, como el idioma, el vestuario, la comida, el clima, todo esto es un comportamiento aprendido. No es algo que está en mis genes, sino que yo lo aprendo por mi cultura. El idioma, la comida, el vestuario, etc. Pero si ya hablamos de otro tipo de comportamiento como los gestos, los rasgos, las habilidades, etc., son heredados genéticamente por nuestros padres y se desarrollan en el transcurso de nuestra vida. Mira qué glorioso. Entonces no confundamos ni mezclemos las cosas. Todo lo demás, mi vestuario, mi idioma, el clima, la comida, etcétera, todo eso es aprendido en base a la cultura donde yo vivo. Pero ya los gestos, las habilidades, los rasgos, todo esto es herencia genética de parte de mis padres. Pero dice que estos se desarrollan como en el transcurso de nuestra vida. Por eso cuando vemos la similitud, por ejemplo, de un niño que se parece mucho a su padre, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? Igualito a su papá. O si se parece mucho a su mamá, ¿qué es lo primero que decimos? Igualito a su mamá. ¿Por qué? Porque vemos la similitud muy de cerca, los rasgos muy parecidos, y es ahí donde nosotros decimos rápidamente, tiene mucho parecido a sus padres. Y es ahí donde el Señor, a veces decimos, hasta los mismos gestos tiene. ¿Cuántos hemos dicho eso? Hasta los mismos gestos de los padres hacen muchas veces los niños. Y rápido conocemos de que ese niño definitivamente es hijo de esta persona. Pero este ejemplo nos hace entender mejor cómo es que en los que somos hechos hijos de Dios, es implantada la misma genética del Padre, su misma naturaleza. La misma genética y su misma naturaleza. Lo mismo pasa con nosotros cuando somos hechos hijos de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En Juan 1:12. Por favor, acompáñenme ahí. En Juan 1:12. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Y dice de esta manera el 12 y el 13. Juan 1:12 y 13. Y dice la palabra, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. Estos no nacen de padres humanos, no son producto del deseo ni de la voluntad humana, nacen de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mira qué glorioso. Dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo me revelaba cuando estaba en esta parte y me decía, ahí está el problema de la humanidad hoy en día. Todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios.
hasta caemos en contienda, hasta se enojan cuando nosotros les queremos decir lo contrario, que no es así, porque no se dejan corregir. El mundo dice, todos somos hijos de Dios y punto. Y quieren caer hasta decir que son perfectos en el Señor. Hace poco el Señor me revelaba y me decía, porque yo miraba con exactitud cómo el mundo se cree en su orgullo, en su ego, que son perfectos. Y que ellos son hijos de Dios, aunque estén haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Él me revelaba y me decía que ese es el problema de la gente, que en su orgullo ellos creen que van hasta para el cielo así, aunque estén viviendo en pecado. Pero yo decía, gracias a Dios, yo soy imperfecta, en el sentido que he reconocido con humildad que soy una pecadora, pero estoy en ese proceso de perfección. Me he sometido a Él para que Él me transforme y para que Él me lleve en ese proceso de perfección. Pero el mundo no lo acepta. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si llega una persona, ya sea a ti varón o mujer, y te dice, este hijo es tuyo. Voy a poner el ejemplo de un varón, y el varón le hace el estudio de ADN a ese niño, y según los estudios revelan que ese niño no tiene sus genes. Ese niño no es hijo de él. ¿Y tú lo vas a aceptar, varón? ¿Tú aceptas un hijo que no es tuyo? No, nadie. Ni siquiera uno de mujer. Aunque venga una persona y te quiera persuadir de las 1000 formas o con muchas palabras que quiera usar para persuadirte y hacerte creer que ese niño es tu hijo, tú estás consciente que no lo engendraste, no lo llevaste dentro de ti. Entonces tú dices, no, ese no es mi hijo y no lo acepto porque yo no lo engendré. Entonces, ¿por qué a la fuerza hoy el mundo, así me decía el Espíritu Santo, por qué a la fuerza hoy el mundo quiere aceptar o quiere que Dios, lo acepte como su hijo? Cuando no ha nacido de nuevo, cuando esta persona no se ha determinado a ser gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Sigue en su vana manera de vivir y por fuerza él quiere que Dios lo acepte y que es hijo de él y punto. No, la palabra dice que no es así. Por eso dice en Juan 1:12, a los que lo recibimos, a los que creemos en su nombre, a ellos, a nosotros, dice que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿a quiénes? A los que ya lo recibimos, a los que ya creímos, a los que estamos bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su dominio, a los que hemos nacido de nuevo, a ellos nos ha dado la potestad, el derecho, dice en la NBIS, de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Mira qué glorioso. Entonces ya es de quitarnos esos argumentos, esa religiosidad, esa costumbre, esas tradiciones de por fuerza querer ser hijos de Dios cuando no has dado el paso para reconocerlo. Entonces, si nosotros no aceptamos un hijo que no es nuestro, entonces ¿por qué queremos que el Padre nos acepte por fuerza, aunque no lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador? Mira qué tremendo cómo nos confronta la palabra. Por eso, amada audiencia, es el tiempo, igual amado amigo y amiga que no ha reconocido el señorío de Cristo, el Señor te está hablando a ti también. Donde ya no puedes decir yo soy hijo y haciendo lo que tú quieres, viviendo a tu manera, porque no es así. Por eso la palabra dice que su genética y su naturaleza de Cristo es puesta en nosotros, pero cuando nosotros, dice, lo recibimos y creemos.
lo que dice Juan 1:12. Por eso dice la palabra que la herencia no solo consiste en la transmisión de ciertos caracteres, sino también en la transferencia de un material genético que se potencia frente al ambiente. Como ejemplo, podríamos mencionar que el límite de la capacidad mental de una persona está determinada genéticamente, pero la medida de esta capacidad hereditaria, al ser influenciada por el ambiente, como la enseñanza, las experiencias, la educación, etcétera, hacen que se desarrolle aquello que fue heredado en sus genes. Pero si tú no lo desarrollas, aunque tengas todas las habilidades, aunque tengas esos genes, esos rasgos, pero si no lo desarrollas, se van a quedar ahí muertos, estancados, limitados. Pero cuando tú desarrollas ese potencial, esos genes, esos rasgos, esas habilidades que han sido puestas en ti, es ahí donde tú lo vas a sacar a la luz, lo vas a desarrollar. Por eso la palabra nos habla de que debemos de expresarlo, debemos de sacarlo a la luz, de ser la luz de este mundo, el ser transformados, el ser verdaderos hijos de Dios, es lo que nosotros expresamos, esa madurez espiritual en nuestra vida. Es ahí donde nosotros expresamos esa genética, esa naturaleza, porque ya no somos carnales, sino que somos ¿qué? Espirituales en Cristo Jesús, con una madurez. No somos niños. El mundo dice: yo soy hijo de Dios, pero siendo niños, siendo inmaduros, siendo carnales, y dicen por fuerza: yo soy hijo de Dios. Entonces la iglesia también debe de retomar esta responsabilidad y ponerse en la posición que le corresponde de que verdaderamente son hijos de Dios. Porque la iglesia no está expresando esa realidad, no está expresando madurez, no está expresando transformación. Entonces eso significa que la iglesia no ha nacido de nuevo. Y si la iglesia no ha nacido de nuevo, es el tiempo de retomar esa responsabilidad, porque por eso hay un libre albedrío. Y en el libre albedrío es que tú decides si quieres tener el derecho de ser hijo de Dios. En el libre albedrío tú determinas si anhelas ese derecho, si quieres ese derecho o quieres vivir como el mundo vive y hacer lo que el mundo practica. Esa es la diferencia. Por eso no todos somos hijos de Dios. En Génesis nos habla que somos creación de Dios. Varón y hembra crió, dice el Señor. Él no dice: a mis hijos crié. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío. Y es ahí donde tú decides, determinas si en verdad quieres ser un hijo de Dios o quieres ser un hijo bastardo, como dice la palabra. O un hijo que no es legítimo. Y es ahí donde nos está llevando. Otro ejemplo que les puedo poner es cuando uno adopta a un hijo. Por mucho que tú llegues a amar a ese niño como tu verdadero hijo, tú estás consciente, y algo que tú vas a tener claro y hasta que mueras va a estar presente en tu mente, que no lo engendraste tú, no estuvo en tu vientre, madre. Igual el padre sabe que no tiene su genética, no está en sus genes la vida de este niño. Aunque así lo llegue a amar como un verdadero hijo, pero no tiene su genética. Igual es con el Señor. Él, por supuesto, cuando crió a toda la humanidad, Él la crió con un propósito. Y claro que hubo amor en Él, porque amó a la humanidad, por eso la crió.
Pero lamentablemente hoy los hijos ilegítimos que no quieren determinarse entristecen al Padre, entristecen su Santo Espíritu. Y en los hijos legítimos, los que verdaderamente hacemos su voluntad, que dice Él, se complace. Que dijo con Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Aleluya. ¿Por qué? Porque era un hijo legítimo, un hijo que se había determinado a hacer la voluntad de Dios. Igual nosotros, ¿quién es el diseño, el modelo que debemos de estar viendo? Es Cristo. Entonces, que seamos ese hijo legítimo como lo es Cristo. Donde el Padre se complazca, donde el Padre tenga contentamiento, se goce con nuestras vidas, porque estamos haciendo su voluntad. Y el mundo aún así quiere que Dios lo acepte como su hijo cuando le trae tristeza, le trae dolor de parto a su vida. Porque aún no puede sacar a la luz que ellos son sus verdaderos hijos. Porque esta gente sigue haciendo lo malo, sigue viviendo en una vida de pecado. No ha renunciado a esa vana manera de vivir. Pero los que ya lo hemos hecho, a estos el Señor nos ha dado el derecho. Yo me gozo, aleluya, me gozo y me deleito con esta palabra. Yo le digo al Señor: gracias, gracias, porque me elegiste, me amaste desde antes de la fundación del mundo. Pero yo determiné ser hija de Él. Todos los que damos este paso determinamos si en verdad queremos ser hechos hijos de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 8:29, para que me acompañe ahí, por favor. Yo lo voy a leer. Romanos 8:29. Lo voy a leer en la versión BL. Y dice de esta manera, en la versión Biblia libre, eso es lo que quiere decir en la VBL 8:29. Porque Dios, escogiéndolos de antemano, miren qué glorioso, porque Dios, escogiéndolos de antemano, los separó para ser como su Hijo, aleluya, para ser como quien nos separó el Señor, amada iglesia, para ser como su Hijo, para ser igual a Él, para que expresemos su misma naturaleza, su misma genética. Por eso dice la palabra, porque Dios, escogiéndolos de antemano, los separó para ser como su Hijo, a fin de que el Hijo pudiera ser el primero de muchos hermanos y hermanas. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos separó, amada iglesia, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿por qué quieres adoptar otra genética? ¿Por qué estás buscando en otros libros? ¿Por qué estás viendo el sistema humano? ¿Por qué estás con tus argumentos, con tus paradigmas? Cuando has dejado de ver el diseño, amada iglesia, te has desenfocado del diseño, te has desenfocado del modelo por excelencia que es Cristo. Y estás viendo lo que el mundo dice, lo que el mundo hace, los paradigmas del mundo, que quieren que por ley se les acepte lo que son, lo que ellos quieren ser a su manera y mezclar con la iglesia y que la iglesia acepte esos paradigmas. Cuando dice la palabra que Él nos hizo para que seamos conformes a la imagen de su Hijo, para eso Él te crió, para eso Él te formó, para eso Él
vengas en esta tierra, no porque tu papá haya querido, no porque terceras personas hayan querido, no porque las circunstancias hayan querido, sino que porque Dios mismo le plació y te dio vida, pero con un propósito. Entonces, ¿por qué se tergiversa? Y la palabra dice, lo mismo sucede con las personas que nacen de nuevo. Les es transmitida la genética de Cristo, su naturaleza misma, pero si esta no se desarrolla a través del proceso de transformación, nunca expresaremos a lo que fuimos llamados, a ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Por eso es que la iglesia nos está expresando el ser hechos conformes a la imagen de Cristo. La iglesia no está expresando lo que dice acá, que fuimos separados para ser como su Hijo. Para eso fuimos separados, para expresar la genética de Cristo, pero introducirnos a ese proceso de transformación. Y hoy la iglesia no lo está expresando. Entonces, ¿cómo el mundo puede ver esa diferencia? El mundo mira que la iglesia está actuando como el mundo actúa. La iglesia metida en los paradigmas del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esa realidad de Cristo? Por eso el mundo dice, todos somos hijos y punto, solo con creer y todos vamos para el cielo. Nadie va para el infierno. Según la gente, todos vamos para el cielo. Cuando dice la palabra que por eso hay un libre albedrío, es tu decisión si tú quieres ser un hijo legítimo, si tú quieres ser ese hijo cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra, porque a todos nos crió con un propósito. Y ese propósito es dado a conocer, es evidente, es reflejado, lo sacamos a la luz cuando nosotros nos determinamos a hacer la voluntad de Dios. Sin importar lo que digan, sin importar lo que nos señalen, sin importar que nos digan que estamos locos, sin importar que nos odien, porque el mundo nos va a odiar y cada vez nos va a odiar más por predicar la verdad. Hoy el mundo ha cambiado la verdad por la mentira, entonces esta palabra no le gusta. Pero eso no importa, es a Dios a quien le debemos nuestra fidelidad. Es a Él quien le debemos nuestra determinación. Y nos podrán hacer daño a nuestro cuerpo, pero nunca espiritualmente. Y lo que vamos a lograr con todo esto es una vida eterna, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni angustia, ni preocupación, donde estemos una eternidad con nuestro Padre, pero si nosotros hacemos su única voluntad, no lo que el mundo dice, no lo que el mundo quiere introducir aún a la iglesia. Estemos firmes en la verdad de Dios y no cambiemos su verdad. Nos puedan hacer daño al cuerpo, no importa. Al final el Señor nos recompensará en gran manera. Pero por eso dice el Señor que debemos de estar firmes en ese propósito que dice Romanos 8:29. Porque tú no fuiste engendrado por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Y lo vamos a ver en la TLA. En Juan 1:13 y dice de esta manera, son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Mira qué glorioso. Somos hijos de Dios por voluntad de Dios, por su única voluntad, no por el humano, no porque el mundo quiera que seamos hijos de Dios, sino que nosotros determinamos y accedemos a ese llamado que Él nos hace y nos comprometemos con Él. Por eso nuestro compromiso, nuestra fidelidad es con nuestro Señor. No es con la gente, no es voluntad humana, algo que la iglesia tiene que tener claro.
en este tiempo. No es voluntad humana que nosotros nos determinemos a hacer la voluntad de Dios. Por eso es tiempo, amada iglesia, de determinarnos. Si dejamos de ver el diseño, no podemos ser transformados. Cuando la iglesia deja de ver el diseño, no puede ser transformada. Por eso no expresa transformación en este tiempo. Cuando dejamos de ver a Cristo, que es el diseño, imitamos el desarrollo de la naturaleza. Limitamos el desarrollo de la naturaleza de Él en nosotros, porque no permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. Entonces, ¿quiénes limitamos a que el Espíritu Santo nos transforme? Somos nosotros mismos por dejar de ver el diseño que es Cristo. Es ahí donde nos está llevando el Señor a que hagamos su voluntad en medio de un mundo corrompido, pecaminoso, en medio de tanto pecado, que nosotros hagamos la diferencia en que nos odien. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor se va a glorificar en sobremanera en este tiempo. El Señor ya lo habló. Él nos viene usando poderosamente. Es su tiempo. Él viene glorificándose. Pero Él va a usar a todos aquellos que estemos haciendo su voluntad. Que en verdad estemos determinados. Que expresemos su naturaleza. Que expresemos su simiente. Que expresemos esa transformación real de Él. No con simulación, no con mentira, no con egoísmo, no con hipocresía, como se ve hoy en día aún en la iglesia. Mira qué tremendo, por eso la palabra dice que el no ver el diseño, el no ver a Cristo, nos lleva a ser guiados por otros diseños que nos distraen y nos sacan. No solamente nos distraen, sino que nos sacan del propósito de Dios. Es ahí donde dice el Señor que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos de comenzar a ser guiados por Él y no por nosotros mismos, amada iglesia. La iglesia hoy está siendo guiada por ella misma, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es el tiempo de ver el modelo que es Cristo y no el modelo de la cultura, no el modelo de las tradiciones, no el modelo de los paradigmas, amada iglesia. ¿Cuántos conformándose a este mundo? ¿Cuántos conformándose al Dios de este siglo, el que gobierna esta tierra? Y sabemos todos que es Satanás. Y Satanás está ganando tanta ventaja hoy en día en la gente que les ha entenebrecido sus pensamientos, su corazón. Viven en oscuridad. ¿Pero por qué? Porque el mundo ha determinado servirle a Él y no venir a Cristo para ser transformados y que ese velo sea quitado, que ese entenebrecido sea limpio y puedan ver la luz y que les alumbre esa luz de Cristo. Mira qué glorioso. Por eso es ahí donde el Señor nos está hablando a la iglesia. ¿Quién es la que va a hacer justicia? ¿A quién se le ha dado la multiforme sabiduría? Pues es a la iglesia. La creación gime con dolores de parto hasta el día de hoy porque está pidiendo que la iglesia haga justicia, pero a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, viviendo con rectitud, en un estilo de vida donde yo expreso a Cristo. Eso es hacer justicia, porque el mundo no nos puede señalar. El mundo no nos puede hacer nada en el sentido de que estamos viviendo con rectitud a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la vida misma de Dios. Entonces no pueden levantarnos nada, ni falsos, pero cuando nosotros estamos viviendo de una manera incorrecta, entonces no somos justos, no estamos viviendo en justicia.
Es ahí donde dice la palabra que cuando nosotros dejamos de ver el modelo que es Cristo, nos vamos a desviar. Este fue el problema de la iglesia de Corinto. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Cuántos creyentes corintios hoy en día? Perdonen, pero es la realidad. ¿Cuántos creyentes corintios? Y dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios versículo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mira qué tremendo. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo? ¿Por qué? Porque ellos empezaron bien, tenían la naturaleza de Cristo, lo que recibimos todos los nacidos de nuevo. Pero lamentablemente dejaron de ver el diseño. Dejaron de ser guiados por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Entonces se desviaron. Empezaron bien, pero lamentablemente terminaron en la carne. Aunque tenían la naturaleza de Cristo, cayeron nuevamente en la carne, con inmadurez. Eran niños. Entonces mira qué tremendo y cuántos creyentes niños hoy, cuántos creyentes inmaduros, carnales, aunque no nos guste la realidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y Él dice, yo no quiero esa iglesia carnal. Ya basta con estar simulando. Yo lo fui por muchos años y entiendo que es simular. Porque por eso uno no expresa transformación. Yo no pude expresar transformación en todos esos años que estuve simulando, que era una cristiana nominal. Pero ahora es una vida diferente que yo la experimento, yo la he vivido, y yo he visto mi cambio porque uno se autoexamina. Pero cuando no quieres solo estar por ir, así soy una cristiana para que me miren y que le sirvo a Dios, sí, pero con falsedad, con mentira. Es ahí donde nunca la iglesia, y es una realidad por experiencia, que nunca puede expresar transformación. Y cuando leía esto me hablaba a mí misma y dije, es cierto, porque yo ya lo viví. Y me caracterizo con esto en tiempo atrás. Pero ya cuando yo me determiné, es otra historia, porque tú das lugar al Espíritu Santo, porque anhelas una vida diferente, anhelas tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Ya no te importa si el mundo te acepta o no, para que el mundo te mire o no, sino que lo haces por agradar únicamente al Padre, porque lo amas con todo tu corazón y te enamoras cada día más de Él. Pero cuando no hay un enamoramiento, cuando no hay pasión, no hay transformación, porque yo lo viví por muchos años y no hubo transformación porque no había pasión en mí. Pero ahora que hay pasión, hay diferencia, y ese nivel es el Señor es el nivel que Dios quiere para todos los creyentes, no que nos quedemos como niños, que iniciamos bien, pero luego ¿qué? Terminamos en la carne. Entonces, ¿de qué sirvió? Pérdida de tiempo. ¿Para qué ir 10, 20, 30 años si al final vamos a ir a ese lago de fuego? Por eso el Señor nos está hablando antes, dentro y fuera de tiempo, amada iglesia y amada audiencia, todos los que nos ven en las diferentes naciones. Es tiempo que vengas al Señor, pero que vengas con determinación, amado amigo y amiga. Que no importe si los demás están haciendo lo correcto, no es tu vida. Aquí se escapa por tu vida. Soy yo, es mi transformación. Si aquel quiere, gloria a Dios, y si no, pues es su problema. Porque todos vamos a dar cuenta en aquel día final, todos. Y es ahí donde Él va a separar. Por eso
eso dice, va a separar a los cabritos de los corderos, de las ovejas. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene la separación de quienes sí son legalmente sus hijos, que teníamos el derecho legal, y los que no. Por eso es el tiempo, amada audiencia, de hacer la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver otra iglesia, y cuántos cristianos que son de esta iglesia, pues, de Galacia. ¿Cuántos cristianos gálatas hoy en día? Y lo vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira qué tremendo. Por eso Pablo decía: por ustedes yo sufro dolores de parto. Por ustedes me duelen mis entrañas. Nosotros las mujeres sabemos el dolor de parto, y que es un dolor extenso, extremo, que solamente nuestro Señor nos da la capacidad para soportar esos dolores. Y si Pablo decía: yo sufro por ustedes dolores de parto, porque le dolía en lo más profundo de su ser ver a esta gente tan necia. Y lo mismo está en la iglesia hoy, siendo una iglesia necia, siendo una iglesia que empezó por el Espíritu, pero ahora quiere acabar en la carne por las circunstancias, por lo que estamos viendo. Pero si Cristo lo dijo, van a haber rumores de guerra, viene hambre, viene sequía, vienen enfermedades, vienen plagas, vienen terremotos, vienen muchas cosas, y dijo: apenas será el principio de dolores. Entonces, ¿por qué nos asustamos? Y ya no queremos, y decimos: no, aquí no vamos a quedar, no podemos hacer nada porque peor nos va a ir. No. Entonces, ¿dónde está esa iglesia aguerrida? ¿Dónde estamos los verdaderos hijos de Dios? Que tenemos el derecho legal y decir: no, en medio de lo que estamos viendo, de las dificultades, de las circunstancias, donde más la iglesia debe de establecer el reino de Dios y no callar lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Porque Dios ha sido bueno. En medio de estas circunstancias hemos estado viendo su gloria, aquellos determinados. Aunque para muchos sea un tiempo malo, pero muchos el Señor nos ha estado bendiciendo. Al contrario, ¿por qué? Porque ahí Él expresa su gloria y su gran poder, que el curso de la historia de las naciones, de todo el mundo, desde un principio, ha estado controlado por Él, y no por el diablo, no por el imperio de Satanás, sino que únicamente por Él. Y Él tiene el control de todas las cosas, y Él lo seguirá teniendo hasta el fin del mundo. Aleluya. Por eso es el tiempo de determinarnos, amada iglesia. Levantémonos como esos hijos legítimos, que alcancemos la imagen de Cristo en nosotros, donde se puede evidenciar la imagen de Cristo en nosotros, donde vea el mundo esa transformación, donde vea el mundo que sí se puede, aunque hayan tantas circunstancias alrededor nuestro, pero podemos vivir en santidad, podemos vivir en perfección, podemos vivir consagrados al Señor, pero cuando nosotros nos determinamos en espíritu y verdad. Por eso el Señor lo dice en su palabra: sí es alcanzable, no te dejes engañar por los paradigmas o por los argumentos de este mundo, de que no se puede. Así dice el mundo, hasta la iglesia dice no se puede. Entonces, ¿dónde queda la palabra? Entonces, Dios es un mentiroso. Dios no es un mentiroso. Lo que Él dice, así es y se puede. Pero Él quiere una determinación. Y Él es fiel a sí mismo. Y Él es fiel a su palabra. Y Él es fiel a sus promesas. Pero cuando tú y yo nos determinamos, Él no le va a dar tampoco a hijos ilegítimos
algo que no les pertenece, porque Él ha prometido y Él dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo cuando nosotros nos determinamos. A quien entonces le ha entregado su reino celestial, a su iglesia, a sus verdaderos hijos, pero no a los hijos ilegítimos. Es ahí donde debemos de gloriarnos en el Señor y debemos de gozarnos con todo nuestro corazón, porque somos dichosos y bienaventurados, amada audiencia, aunque así se vea lo contrario en este tiempo. Por eso la palabra dice que estas iglesias entendían que tenían la naturaleza de Cristo, pero se conformaron solo con eso y su comportamiento no fue transformado. Cuidemos el comportamiento, cuidemos nuestro carácter, expresemos la naturaleza de Cristo, verdadera, amada iglesia. Por eso dice el diseño, nos dice que como hijos de Dios tenemos su naturaleza, pero no basta con tenerla, hay que desarrollarla, y para eso debemos de ser transformados de gloria en gloria, expresando la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. Hasta ese nivel, por eso Él dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, hasta ahí vendrá el arrebatamiento, y es ahí donde nos vamos a ir con Él, todos los que estemos verdaderamente preparados, amada iglesia. De lo contrario es una falsedad. Por eso no nos dejemos engañar. Es tiempo de retomar esa responsabilidad. Es tiempo de hacer la voluntad del Señor para expresar la imagen de Cristo y que su propósito sea evidente, como lo dice Romanos 8:29, de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has revelado. Gracias por hablarnos a nuestras vidas y por ayudarnos a entender en este tiempo, Padre amado, que en medio de circunstancias, que en medio de desafíos, que en medio de procesos, nosotros debemos de expresar tu naturaleza como verdaderos hijos legítimos, como esos hijos que tenemos el derecho legal, Padre. Pero es el tiempo de expresarte, de retomar con responsabilidad el expresar esa naturaleza de Cristo, esa simiente, ese carácter de Cristo en nuestra vida, donde el mundo pueda ver a Cristo manifestado en nosotros, donde pueda ser alumbrado Cristo en nosotros. Aunque muchos hemos estado embarazados en este tiempo, con los procesos y el dolor de parto en nuestra vida, pero ha sido tan necesario para poder evidenciar, para poder sacar a luz la vida de Cristo en nosotros. Muchos le huimos a los procesos, pero el Espíritu Santo nos dice, es la forma donde yo saco a la luz, a relucir la vida de Cristo en ustedes. Y muchos le huimos a ese tiempo de embarazo y a ese tiempo de dolores de parto porque no lo queremos, pero es ahí donde va a alumbrar la vida de Cristo en nosotros, amada iglesia. Es el tiempo de retomar. Es el tiempo de ser responsables, a expresar esa madurez de Cristo espiritualmente en nuestra vida. Que ya no vivamos como carnales, como niños en este tiempo inmaduros, viendo las circunstancias, viendo las situaciones difíciles, viendo lo que Cristo ya dijo que iba a suceder, pues que suceda y va a suceder y nadie
nadie lo va a retener, pero la iglesia debemos de estar haciendo su voluntad. Debemos de estar inclinados a su diseño, fundamentados en su diseño, viendo su palabra y haciendo conforme a su palabra, y no viendo lo que esté pasando, las guerras, y eso ya lo dijo, y debemos de estar tranquilos y seguros en Él, que nos va a proteger y nos va a guardar. Pero Él quiere que sigamos hacia la meta final, hacia el blanco, hacia esa corona de vida eterna, como dijo el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya, sigo hacia esa meta. Lo mismo la iglesia, seguimos a esa meta sin detenernos hasta llegar a la meta final, al tiempo final, donde Dios va a determinar su tiempo perfecto para que la iglesia sea arrebatada. Yo te doy gracias, Padre Santo. Ayúdanos, danos tu fuerza, tu fortaleza para seguir avanzando, para seguir estableciendo el evangelio del reino de Dios en este tiempo malo. Ayúdanos a seguir. Quita esos temores, quita todo lo que esté estorbando a tu iglesia, Padre amado. Toda ventaja del enemigo, toda maquinación, toda mentira, Padre, tú vienes quitando y alumbrando con tu luz a tu iglesia para que se levante como una iglesia aguerrida, responsable, donde exprese que ha nacido de nuevo y que exprese tu naturaleza, tu simiente, la imagen de Cristo restaurada en nosotros. Gracias, soberano Dios, te oro por la audiencia, por las personas que aún no te conocen. Te ruego misericordia por ellos, Padre, por ellos que van a tomar decisiones y van a decidir volverse a ti, porque es un libre albedrío, es una decisión personal. Yo te ruego misericordia por todas esas personas que van a creer, que van a ser salvas, que van a ser añadidas a tu iglesia, Padre Santo. Que tu luz los alumbre a tiempo para que ellos determinen ser hechos hijos tuyos para tu honra y tu gloria, Padre amado. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. A ti sea toda honra y toda gloria y todo honor, soberano Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones.